Hola, una vez más hablamos sobre matemáticas. En lecciones anteriores han podido descomponer en factores algunas expresiones, entre ellas binomios. Recordarás que en algún momento has tenido que descomponer una diferencia de cuadrados, que recuerda que no es más que un binomio. Cada término de ese binomio está elevado al cuadrado. Podemos poner, por ejemplo, 4 menos x al cuadrado. ¿Cómo descomponía? Seguramente lo recuerdas. Recordemos que a al cuadrado menos b al cuadrado descompone como a más b por a menos b. Te lo recuerdo en la siguiente lámina. Como ves, a al cuadrado menos b al cuadrado descompone como a más b por a menos b. Pero quizás te estés preguntando si en lugar de tener un binomio cuyos términos están elevados al cuadrado, te encontraras un binomio con los términos elevados al cubo, como también te muestra la lámina, ¿existirá alguna descomposición factorial para esta expresión? Seguramente ya te lo estás preguntando y es precisamente lo que vamos a ver en nuestra lección de hoy. Lección número 17. Suma y diferencia de cubos. Evidentemente, es un misterio para ti cómo descompone una diferencia de cubos o una suma de cubos, que es precisamente lo que trataremos. Para comenzar, entonces, te propongo realizar los siguientes productos. Realiza los productos siguientes. Parte A menos b que multiplica a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Y la parte b, a más b que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. En estos productos debes tener en cuenta la posibilidad de utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Observarás entonces que, fíjate que a debes multiplicarlo por cada uno de los términos del trinomio que tienes a la derecha. Menos b también debe ser multiplicado por a al cuadrado, también por ab y por b al cuadrado. Lo mismo ocurre en la parte b. A debes multiplicarlo por a al cuadrado, por menos ab y por b al cuadrado. Y también b debes multiplicarlo por cada uno de los términos del trinomio.
Realizando entonces la operación, podrás comprobar lo que has podido hacer en tus cuadernos. A que multiplica a al cuadrado, a al cubo, más a por ab, a al cuadrado b, a por b al cuadrado, más a b cuadrado, menos b por a cuadrado, menos b a al cuadrado, menos b por ab, menos a b cuadrado, y menos b por b cuadrado, menos b al cubo. Vamos a ver ahora los términos semejantes. A al cubo no tiene otro término semejante con él, y tampoco b al cubo. Ahora, a cuadrado b menos a cuadrado b, recuerda que a cuadrado b y b a cuadrado es lo mismo, uno positivo y el otro negativo. Son términos semejantes que se anulan. A b cuadrado menos a b cuadrado, también el resultado es a al cubo menos b al cubo. Veremos en la parte b, a por a cuadrado, a al cubo, a por menos ab, menos a cuadrado b, a por b cuadrado, más ab cuadrado, b por a cuadrado, más b a cuadrado o a cuadrado b, b por menos ab, menos ab cuadrado, y b por b cuadrado, más b al cubo. Observa, a al cubo y b al cubo no tienen otros términos semejantes, pero sí a cuadrado b negativo y a cuadrado b positivo. Se anulan. AB cuadrado menos AB cuadrado también se anulan. El resultado A al cubo más B al cubo. Quiero hacerte notar que en este caso has obtenido una diferencia de cubos y en este caso una suma de cubos. Por lo tanto, te propongo que en la siguiente lámina llegues a la conclusión que deseamos para nuestra lección de hoy. Podemos concluir que a al cubo menos b al cubo, esta diferencia de cubos, podemos descomponerla como a menos b que multiplica a al cuadrado más ab más b cuadrado, y a al cubo más b al cubo podemos descomponerla en factores como a más b que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Te propongo que copies muy cuidadosamente los signos para que no te vayas a equivocar. Es imprescindible que diferencies muy bien una suma de cubos o una diferencia de cubos con respecto a un binomio al cubo que tenga signo más o signo menos para relacionar sus términos. Lo que te acabo de comentar aparece muy bien en la siguiente lámina.
Debes recordar bien que a al cubo más b al cubo es totalmente diferente a más b al cubo, porque te recuerdo que a más b al cubo, que no es más que un binomio al cubo, se descompone o trabajamos como a al cubo más 3a al cuadrado por b más 3ab al cuadrado más b al cubo. Te darás cuenta por lo que acabas de ver en la lámina anterior que es muy diferente al caso de a al cubo más b al cubo. También ocurre lo mismo con la diferencia de cubos y un binomio al cubo cuyo signo en el centro es el signo menos. Observa que a menos b al cubo es a al cubo menos 3a al cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. Te propongo entonces ahora resumir un poco qué ocurre cuando te encuentras con un binomio para descomponer en factores. Recordarás que siempre todos los profesores te hemos dicho que cuando primeramente vayas a descomponer en factores, busca si existe un factor común. Bueno, una vez que tengas la posibilidad de hallar un factor común o no, supongamos que ya estás frente a un binomio que debes descomponer en factores. Ahora, no solamente puedes tener una diferencia de cuadrados, también puedes tener una diferencia de cubos o también una suma de cubos. La siguiente lámina te hace un resumen sobre lo que te acabo de decir. Siempre que tengas necesidad de descomponer factorialmente un binomio, primeramente buscarás si tiene un factor común. Después debes fijarte si existe en ese binomio una diferencia de cuadrados. Si no es así, analiza entonces si estás en presencia de una diferencia de cubos, como también te verás en la lámina, o una suma de cubos que también tienes en esta lámina. Ahora, fíjate que cada uno de ellos descompone factorialmente de diferente forma.
Evidentemente, como lo que hoy has aprendido es suma y diferencia de cubos, te propongo entonces ver un primer ejemplo donde puedes aplicar lo que acabamos de ver. Te pedimos en este primer ejemplo descomponer en factores. Parte A, x al cubo menos 64. Parte B, 8x al cubo más 27. Parte C, x a la 6 menos 2x a la 3, y a la 3 más y a la 6. Parte D, 2m a la 4 más m3 menos 16m menos 8. Te propongo ver la solución de la parte A y comenzaremos comentando que x a la 3 menos 64 es una diferencia de cubos. ¿Cómo te das cuenta? Pues observa, x a la 3 es x por x por x y 64, recuerda que es 4 al cubo, 4 por 4 por 4. Entonces, ¿cómo descomponerlo? Pues lo acabas de ver. Debes hacer una imitación con respecto a el patrón que dimos al inicio de la lección sobre cómo descompone a al cubo menos b al cubo. Observa que en este caso a es x y b es 4. Nos quedará entonces x menos 4 que multiplica a x al cuadrado más 4x más 16, porque observa que x al cubo está en el lugar de a al cubo y 64 en el lugar de b al cubo. Entonces, a menos b es x menos 4 y el cuadrado de a para ti ahora será x al cuadrado. A por b es 4 por x o x por 4 y el cuadrado del segundo término, que en este caso es 4, es 16. Lo mismo nos ocurre entonces en la parte B. Observa, 8x al cubo más 27. 8
podemos ver que es 2 al cubo y x a la 3 es x por x por x. ¿Quién es el término que hemos elevado al cubo en este caso? Pues 2x. 2x al cubo obtenemos como resultado 8x a la 3. Y 27, observa, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. O sea que 27 es 3 al cubo. Entonces, haciendo un razonamiento teniendo en cuenta el patrón a al cubo más b al cubo, te darás cuenta que la descomposición es 2x más 3 que multiplica a 4x al cuadrado menos 6x más 9. ¿Por qué? Bueno, fíjate que la raíz cúbica de 8x3 es 2x y la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, el primer número para trabajar es 2x y el segundo es 3. Por lo tanto, el producto es 2x más 3 que multiplica el primer elemento que es 2x al cuadrado, el resultado es 4x2 menos a por b, en este caso es 2x por 3. El resultado, 6x. ¿Con qué signo? Signo menos. Más el cuadrado de 3, que es 9. Debes tener mucho cuidado a la hora de colocar los signos. Si te queda alguna duda sobre estas descomposiciones, en tu tiempo de estudio independiente puedes realizarlas de la misma forma que hicimos al inicio de nuestra lección en la pizarra. La parte C, x elevado a la 6 menos 2x3y a la 3 más y a la 6. Seguramente te estarás preguntando qué ha ocurrido. Es un trinomio, es cierto. Estás en presencia de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo podemos trabajar con este trinomio cuadrado perfecto? Observa. Si hallas las raíces de los términos que están en el extremo, x a la 6 y y a la 6, evidentemente son x a la 3 y y a la 3, porque te recuerdo que x elevado a la 3 elevado a la 2 es x a la 6 y y elevado a la 3 elevado a la 2 es y a la 6. Entonces, puedes darte cuenta que el doble producto de x al cubo por y al cubo no es más que el término que tienes en el centro del trinomio que te proponíamos. Ahora puedes observar que tienes una diferencia de cubos al cuadrado, pues a descomponer la diferencia de cubos y obtendrás entonces x menos y que multiplica a x al cuadrado más xy más y2 y todo elevado al cuadrado. Como es un producto, puedes entonces elevar al cuadrado el primer factor y elevar al cuadrado el segundo factor, aunque tu respuesta puede haber sido el final, el paso anterior.
La parte D, 2m a la 4 más m elevado al cubo menos 16m menos 8. Es un polinomio el cual debes tratar de factorizar. Bueno, trataremos de hacerlo utilizando algo que ya conoces, que es el agrupamiento. Hemos podido ver que hemos agrupado los dos primeros términos, 2m elevado a la 4 más m a la 3, y hemos extraído factor común entre ellos. ¿Quién es el término que se repite? Pues m al cubo. Si operas, en este caso, en el primer término te ha quedado 2m y en el segundo 1. Ahora, observa que para los otros dos términos del polinomio hemos extraído factor común menos 8. ¿Y qué nos ha quedado en el lugar de cada uno de ellos? Pues en el primer caso 2m, porque 8 por 2 es 16 y por m 16m. ¿Qué signo? Signo negativo. Y en el último 1, porque menos 8 por 1 es menos 8. Una vez agrupados los términos 2 a 2, podemos extraer factor común 2m más 1 y entonces nos quedará que del primer elemento nos queda m elevado al cubo y del segundo menos 8. Por lo tanto, has podido obtener un producto de dos factores, 2m más 1 que multiplica a m al cubo menos 8. Pero debes observar que m al cubo menos 8 es una diferencia de cubos que también puedes descomponer en factores según lo que has estudiado en la lección de hoy. Por lo tanto, la respuesta final es 2m más 1 que multiplica a m menos 2 que multiplica a m al cuadrado más 2m más 4. ¿Por qué? Porque fíjate que m al cubo descompone como m por m por m y 8, 2 por 2 por 2. La raíz cúbica de m a la 3 es m y la raíz cúbica de 8 es 2. Si lo comparamos con el patrón que te dimos al inicio de la lección, observa que esa descomposición que tienes en pantalla es la correcta. Ya tienes varios ejemplos. Ahora te propongo realizar un ejercicio. Ejercicio 1. Factoriza. Parte A. 27p elevado al cubo más 64q elevado al cubo. Parte B. 0,008 t elevado al cubo más 8v elevado al cubo. Parte C, x al cubo menos 1 sobre 27 z al cubo.
¿Has podido solucionar el ejercicio? Bueno, primero que todo, vamos a ver la parte A. Y recordaremos que en la parte A tienes una suma de cubos. ¿Por qué sabemos que es una suma de cubos? Vamos a ver. Pues 27 podemos expresarlo como 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. P al cubo es P por P por P. 64, 4 al cubo. Y Q al cubo es Q por Q por Q. Te propongo entonces que utilizando el patrón que te dimos al inicio de la lección, observes que no es más que una suma de cubos. A a la 3 más B a la 3. En este caso, ¿quién es para ti A y quién es B? Pues efectivamente, A para nosotros en este caso va a ser 3P. ¿Y quién es B? Pues 4Q. Por lo tanto, ¿cómo descompone la parte A? Pues descompone como el binomio 3P más, porque el signo que tenemos es más, 4Q. ¿Y a quién multiplica? Pues veremos el cuadrado de 3P. 3P al cuadrado menos, observa el signo con el patrón, menos, ahora 3P por 4Q, que no es más que 12PQ, más, observa el signo con el patrón, B al cuadrado. ¿Pero quién es B? 4Q. Por lo tanto es 4Q al cuadrado. Cerramos el paréntesis y ahora podemos operar 3P más 4Q que multiplica a 9P al cuadrado menos 12PQ más 16Q al cuadrado. Y es el resultado de la parte A. Debes compararlo con el patrón que tienes A al cubo más B al cubo. Tiempo para que analices lo que has realizado en tu cuaderno. Para trabajar la parte B, debes operar de la misma forma que en la parte A. Debes darte cuenta que es una suma de cubos. Por lo tanto, trabajaremos un poco más rápido que en el caso anterior. Observa que la raíz cúbica de 0,008 es 0,2 y por supuesto de t a la 3 es t. Así entonces obtenemos el primer binomio teniendo en cuenta que 0,2 por 0,2 por 0,2 da 0,008. 0,2t más, observa los signos, 2v, porque ya conoces que la raíz cuadrada de 8, la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2 es 8, y la raíz cúbica de v a la 3 es v. Ahora, buscaremos entonces el segundo elemento del producto, y para ello debes tener en cuenta que es el primer elemento elevado al cuadrado, 0,2t al cuadrado. Ahora,
Como tienes signo más, el signo que viene ahora es menos, al igual que en el caso anterior. Observarás entonces que es el producto de 0,2t por 2v. 0,2 por 2 es 0,4. T por v, TV. Y nos queda ahora adicionar el cuadrado del segundo elemento, 2v al cuadrado, y cerramos el paréntesis. El resultado, 0,2t más 2v, que multiplica a 0,2 por 0,2, que es 0,2 al cuadrado, es 0,04 t al cuadrado, menos 0,4 tv más 4v al cuadrado. Y es el resultado de la parte B. Rápidamente entonces pasaremos a la parte C. Te das cuenta ahora que la parte C es una diferencia de cubos. Vamos a buscar el patrón que tenemos del inicio de nuestra lección. A al cubo menos B al cubo. Signo menos. Signo menos en el primer binomio que utilizamos como factor y signo más para el trinomio. Entonces, trabajamos. X al cubo es x por x por x. X menos, ahora, 1 sobre 27. Te recuerdo entonces que 1 al cubo es 1 y 3 al cubo es 27. Por lo tanto, tenemos 1/3 z. Ahora, obtendremos el cuadrado del primer término, que es x. Como es menos, ahora el signo es más. Recuerda, diferencia de cubos. El signo menos, el signo en este caso es más. El producto de ambos términos del binomio, 1/3 zx o 1/3 xz. Puedes escribirlo como lo desees. Más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, 1/9 z al cuadrado. Porque 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. El resultado es 1/9 z al cuadrado. Y este es el resultado de la parte C. Te propongo entonces que rectifiques ahora si has tenido alguna dificultad y si te queda alguna duda, debes consultar con tu facilitador. Espero que te haya agradado conocer una forma más de encontrar la descomposición factorial para binomios. Recuerda que antes habías conocido la diferencia de cuadrados. Ahora también conoces la diferencia y la suma de cubos. Espero que la lección de hoy te sea útil y nos vemos en una próxima lección.